El viernes por la noche fui a una fiesta a casa de unos amigos. Dejé mi abrigo en el sofá, junto a otros 30 abrigos más. La casa estaba abarrotada de gente. La música y las risas eran tan fuertes que casi tenía que gritar para saludar. Un par de horas más tarde, quise salir a fumar y fui a buscar mi abrigo, pero no estaba. Alguien se lo había llevado. Había uno parecido, pero tan viejo que daba pena mirarlo y tenía un agujero en el bolsillo. Hacía un frío que pelaba, así que me lo puse para salir a fumar a la terraza. Entre las columnas de humo lo vi. Un tipo de pelo largo tenía puesto mi abrigo. Lo reconocí por el botón rojo del bolsillo. Me acerqué y le grité: ¡Hey! Ese abrigo es mío. El tipo me miró con calma, dio una calada larga y exhaló el humo por la nariz. ¿Tuyo? No, este es mío. ¿Qué va? El tuyo es este. Pero si ese está todo roto y viejo, este me queda perfecto. Claro, porque es nuevo. Lo compré hace 2 semanas. Él me contestó riendo. ¿Ah, sí? Pues me queda bastante bien. Me quedé muda un segundo. Aquello era increíble. ¡Qué cara dura! Metí las manos en los bolsillos y sentí un bulto. Lo saqué. Era su cartera, gordísima, con 2 billetes de 500 euros. Levanté las cejas. Abaniqué los billetes frente a su cara y sonreí. Tienes razón. Me confundí de abrigo. ¿Lo has entendido todo? Vamos a comprobarlo. Ahora pasamos a la parte 2 para explorar el vocabulario y las expresiones más útiles, con ejemplos que te ayudarán a hablar con más seguridad. Me gustaría empezar con abarrotado. Abarrotado significa que un lugar está lleno de gente, pero lleno de verdad, hasta el punto de que casi no cabe ni un alfiler. Es como cuando entras en un autobús en hora punta y piensas: ¡Uf! Aquí estamos como sardinas en lata. Eso es abarrotado. En la historia aparece así: la casa estaba abarrotada de gente. Aquí la narradora nos cuenta que la fiesta estaba llena de personas. Imagínate, una montaña de abrigos en el sofá, música, risas y tú intentando saludar gritando porque no se oye nada. Esa es exactamente la imagen que te debe aparecer en la cabeza cuando oyes esta frase. La casa estaba abarrotada de gente. ¿Vale? Y a ver si sabes qué tiempo verbal es estaba abarrotada. El imperfecto del verbo estar.
¿Por qué el imperfecto? Porque describe cómo era la situación en ese momento. No es una acción puntual, no fue solo un segundo, sino un estado que duraba un tiempo. La casa estaba abarrotada. Bueno, pues estaba es imperfecto. Puedes practicar el imperfecto conmigo en Spanish Step by Step, donde te lo explico de manera fácil, con ejemplos cotidianos, ejercicios prácticos y cero aburrimiento. Si no sabes si es tu nivel, mira las lecciones de muestra. El link, como siempre, en la descripción. Vale, veamos ejemplos de la vida diaria. Muy sencillos. El supermercado estaba abarrotado el sábado por la mañana. Todo el mundo quería hacer la compra antes del partido. Otro ejemplo. En agosto, la playa siempre está abarrotada. Si quieres un buen sitio, tienes que llegar a las 7 de la mañana. ¿Lo ves? Es una palabra que vas a escuchar mucho en español, sobre todo cuando se habla de sitios con mucha gente, transportes, fiestas, tiendas, conciertos, prácticamente cualquier lugar donde uno piensa, uff, aquí hay demasiada gente. Vamos con la siguiente expresión de nuestra historia. Hacía un frío que pelaba. ¿Qué significa? Pues que hacía muchísimo frío, pero de ese que te cala hasta los huesos. No hablamos de un fresquito agradable, no. Esto es un frío que te hace tiritar, que te deja la nariz roja y las manos como cubitos de hielo. En nuestra historia, la narradora nos explica que aunque el abrigo era viejo y estaba roto, se lo puso igual porque hacía un frío tremendo en la terraza. ¿Y qué tiempo verbal es hacía? El imperfecto del verbo hacer. Aquí el verbo describe la situación, el ambiente. Hacía frío. Veamos ejemplos de cómo lo puedes usar tú en tus conversaciones. El invierno pasado, en mi pueblo, hacía un frío que pelaba. Teníamos que ir al trabajo con 3 capas de ropa y aún así temblábamos. Otro ejemplo. En la oficina, el aire acondicionado estaba tan fuerte que hacía un frío que pelaba. Todos trabajábamos con chaqueta como si estuviéramos en Siberia. Es una expresión coloquial, simpática, muy común en España y si la usas, te aseguro que los nativos van a exclamar ¡Wow! ¡Qué nivelazo de español tienes! Dale like, que los expertos dicen que sube tus niveles de vitamina D. Y ahora vamos con la palabra una calada. Una calada es lo que haces cuando aspiras humo de un cigarro, de un puro o de una pipa como Sherlock Holmes. Una calada no significa fumar un cigarro entero, sino esa acción concreta de meter el humo en la boca o en los pulmones. En la historia aparece así. El tipo me miró con calma, dio una calada larga y exhaló el humo por la nariz. ¿Ves la escena? ¿Sí? El hombre coge el aire, fuma tranquilo y lo suelta despacio por la nariz, como si quisiera hacerse el interesante. Vale, y a ver si sabes qué tiempo verbal es dio una calada. El pretérito perfecto simple del verbo dar. Aquí fue una acción concreta, puntual. En ese momento dio una calada. Veamos ejemplos que puedes usar en tus conversaciones. Mi tío siempre dice que dejó de fumar, pero cada vez que alguien enciende un cigarro, él pide solo una calada. Es una expresión, palabra muy común en la calle cuando alguien fuma. Si la dices, vas a sonar mucho más como un hablante nativo que si dices fumó un poco. Otra expresión muy corta pero súper útil de nuestra historia es ¿qué va?
En español la usamos para decir claro que no o no es cierto. Es una manera rápida, coloquial y un poco enfática de negar algo. En la historia aparece así. ¿Qué va? El tuyo es este. La narradora responde con fuerza que ese abrigo no le pertenece al hombre. Fíjate que ¿qué va? Es una expresión fija, es una respuesta espontánea. La puedes usar sola, sin más palabras, y todo el mundo entiende que estás negando algo con energía. Veamos ejemplos de cómo lo puedes usar tú en la vida diaria. Alguien en el trabajo comenta, tú sabes mucho de informática, ¿verdad? Y tú, ¿qué va? Apenas sé encender el ordenador. Otro ejemplo. Tu amigo te dice, seguro que te gusta madrugar. Y tú respondes, ¿qué va? Me levanto tarde siempre que puedo. Es una expresión corta, directa, muy común en la vida diaria. Y si la usas, vas a sonar mucho más natural que diciendo solo no. Y vamos con una expresión muy española y muy directa. ¡Qué cara dura! La usamos para hablar de alguien que actúa con mucha desvergüenza. Un cara dura es una persona que hace algo injusto o egoísta y no le da vergüenza. Un cara dura es una persona que se aprovecha de los demás y actúa como si todo estuviera bien. En la historia, la narradora dice, me quedé muda un segundo. Aquello era increíble. ¡Qué cara dura! Con esta frase muestra que está sorprendida y enfadada al mismo tiempo. Es una mezcla de sorpresa y rabia. Cuando dices ¡qué cara dura!, dejas claro que estás muy enfadado con la actitud de la otra persona. Veamos algunos ejemplos. Mi amigo me pidió ayuda para mudarse y al final terminé yo sola cargando las cajas mientras él hablaba por el móvil. ¡Qué cara dura! Otro ejemplo. Si un amigo tuyo nunca paga en el bar y siempre deja que otros paguen por él, también es un cara dura. ¿Qué cara dura? Es una expresión perfecta para esos momentos en que alguien abusa de la confianza, actúa sin respeto o se aprovecha de los demás. Si te gusta este tipo de expresiones reales que usan los nativos cada día, échale un ojo al curso Spanish Step by Step. El link, como siempre, en la descripción. En el curso no aprenderás frases del libro, vas a aprender cómo se habla de verdad. Muy bien, ¿listo para el reto de la parte 3? Escucha de nuevo la historia, esta vez sin texto y a velocidad natural. Tu misión: identifica las palabras y expresiones que acabamos de aprender. El viernes por la noche fui a una fiesta a casa de unos amigos. Dejé mi abrigo en el sofá, junto a otros 30 abrigos más. La casa estaba abarrotada de gente. La música y las risas eran tan fuertes que casi tenía que gritar para saludar. Un par de horas más tarde, quise salir a fumar y fui a buscar mi abrigo, pero no estaba. Alguien se lo había llevado. Había uno parecido, pero tan viejo que daba pena mirarlo y tenía un agujero en el bolsillo. Hacía un frío que pelaba, así que me lo puse para salir a fumar a la terraza. Entre las columnas de humo lo vi. Un tipo de pelo largo tenía puesto mi abrigo. Lo reconocí por el botón rojo del bolsillo. Me acerqué y le grité, ¡Hey! ¡Ese abrigo es mío! El tipo me miró con calma, dio una calada larga y exhaló el humo por la nariz. ¿Tuyo? No, este es mío. ¿Qué va? El tuyo es este.
Pero si ese está todo roto y viejo. Este me queda perfecto. Claro, porque es nuevo. Lo compré hace 2 semanas. Él me contestó riendo. ¿Ah, sí? Pues me queda bastante bien. Me quedé muda un segundo. Aquello era increíble. ¡Qué cara dura! Metí las manos en los bolsillos y sentí un bulto. Lo saqué. Era su cartera, gordísima, con 2 billetes de 500 euros. Levanté las cejas, abaniqué los billetes frente a su cara y sonreí. Tienes razón, me confundí de abrigo. Muy bien, y ahora llegó el momento de la prueba final. Responde las siguientes 3 preguntas en los comentarios y nosotros te las corregiremos. ¿Por qué la narradora se puso un abrigo viejo y roto? ¿Por qué la narradora se puso un abrigo viejo y roto? ¿Cómo reconoció la narradora que el abrigo que llevaba el hombre era el suyo? ¿Cómo reconoció la narradora que el abrigo que llevaba el hombre era el suyo? ¿Qué hizo la narradora cuando encontró la cartera en el abrigo viejo? ¿Qué hizo la narradora cuando encontró la cartera en el abrigo viejo? Bien, escribe tus respuestas aquí abajo en los comentarios del vídeo. Así practicas tu español un poco más y nosotros te corregiremos lo antes posible. ¿Quieres repasar más fácil lo que vimos en esta lección? Descarga el cuaderno gratuito con vocabulario, frases de ejemplo y el texto en español e inglés. Tienes el enlace en la descripción. Y no digas nunca más perezoso en español. Existe una frase mucho más auténtica para eso. ¿Sabes a cuál me refiero, no? ¿No? Pues descúbrela aquí. Y colorín colorado, este podcast se ha acabado. Nos vemos la semana que viene. Chao.